celebrando esta misa de despedida del reverendo padre Fernando Monkeberg, que fue, como ya saben, destinado al seminario de la Recta. Un muy buen destino que tenía padre, un muy buen destino que le toca. También pase de un apostolado intenso, con el libreto grande, con colegio y toda esa paz del seminario, a formar sacerdotes. Y ciertamente, siempre lo decimos, son dolorosas siempre las despedidas, y sobre todo con el padre Eduardo en particular, ahijado de ordenación, hay además un plus ahí. Y es obligación personal y obligación en cuanto prior de agradecerle por estos 2 años que dio su sangre para este rebaño de fieles, para este priorado. Un lindo sucio que le toca, y cierto orgullo hablar del priorato de Mendoza en haber contribuido a prepararlo a ser formador de sacerdotes. Así que muchas gracias por todo, Padre. Vamos a hacer, después de la misa, como ya saben, un almuerzo de despedida. Están todos invitados a pedir una pequeña colaboración, y también para los que quieran aportar para el regalo del Padre, pueden darlo como quieran los sacerdotes, con el Padre por el Señor. La misa, queridos fieles, se celebra especialmente por el priorato, por sus obras, por supuesto, y por todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre en las despedidas, personalmente por lo menos, reflexionar, vienen a la mente muchas cosas respecto al sacerdocio, a nuestro priorato, a lo que hacemos aquí, a nuestros fieles, ¿no es cierto? Y quería centrarme sobre todo eso, en esa obra, ¿no es cierto?, que es el priorato, en lo que nos dejó Monseñor Lefebvre, en el sacerdocio también. Nuestro Señor en una ocasión le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus sacerdotes: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Ese deber, ¿no es cierto? Recordaba nuestro Señor que tendría de ser luz, esa luz, ese pedido, ¿no es cierto?, ese mandato de enseñar, de predicar la doctrina. Luz también que debe, creo que de la luz, de iluminar, de guiar, de gobernar, ¿no es cierto? También lo encarga nuestro Señor a sus sacerdotes. Vosotros sois la luz del mundo, enseñar, gobernar. También sois la sal de la tierra, esa sal que debe evitar la corrupción, esa sal que debe comunicar el sabor de las virtudes. Vosotros sois la sal de la tierra, esa sal, esa labor de santificación que también tiene el sacerdote respecto a sus fieles. Realmente, el sacerdocio ha sido puesto como piedra fundamental de la Iglesia, puesto en el corazón, en la raíz misma de la Iglesia. Sin sacerdocio no puede haber esa santificación, no está esa luz, no está esa sal. Y junto con decirle eso, nuestro Señor a sus discípulos les advierte, así, sobre el peligro de que ese sacerdocio se desnaturalice, pierda su espíritu, pierda su razón de ser. Ojo, el que dice, no se enciende, sí, vosotros sois la luz del mundo, pero no se enciende una lámpara para ponerla debajo del cerebrito, para ponerla debajo de la mesita de luz, sino para que alumbre a toda la casa. Y sí, también vosotros sois la sal de la tierra,
Pero esa sal, si se vuelve insípida, si pierde su sabor, ¿en qué se la saberá? Ya de nada vale, sino para ser arrojada al camino y pisada de los hombres. Nosotros sois entonces la luz del mundo, la sal de la tierra, pero ojo, en que eso se desnaturalice, pierda su razón de ser. Y es lo que nos toca vivir hoy, queridos fieles, esa crisis inmensa, crisis eminentemente sacerdotal, en que el sacerdocio, lo vemos en la Iglesia, ha como perdido su razón de ser, ha dejado de ser esa luz que debe iluminar al mundo, esa sal se ha tornado insípida, se ha desnaturalizado. Crisis terrible, como decimos, principalmente sacerdotal. Y como el sacerdocio está en el corazón de la Iglesia, en la raíz misma de la Iglesia, de ahí todo se corrompe. Esa luz deja de alumbrar, esa sal deja de dar sabor. Y ahí realmente un primer agradecimiento a esa obra realmente impresionante de Monseñor Lefebvre, que vio justamente el corazón del problema, vio esa crisis sacerdotal, esa pérdida del espíritu sacerdotal, esa pérdida de la razón misma de ser del sacerdote. Lo vio mucho antes del concilio. Él cuenta, Monseñor, en su funeral espiritual, cuando era arzobispo de Dakar, como estando en la catedral de Dakar, dando la misa, sentado en el trono, y en él dice como un sueño, no podría decir, una inspiración, un llamado de nuestro Señor, dice a transmitir el sacerdocio católico. Transmitir el sacerdocio católico en toda su pureza doctrinal, su pureza de santificación. Eso lo ve, siempre ese llamado Monseñor, como digo, mucho antes del concilio. En ese momento, el Monseñor no sabía bien cómo llevarlo a cabo, no sabía bien cómo se iba a concretar eso. Será mucho después, sin querer, realmente, cuando sea llamado a los fieles, de los seminaristas, de los padres, de los seminaristas, cuando le toque realmente llevar adelante y concretizar eso en la fraternidad. No es otra cosa que la concretización de ese sueño, ¿cierto? De volver al sacerdocio toda su pureza. Eso lo vemos, Señor, y ve también dónde está el problema. Sí, está en el sacerdocio, pero ¿cómo en el sacerdocio? Y sí, se da cuenta de una cosa capital, de que el sacerdote está hecho para el sacrificio. El sacerdote y la misa son como dos pies de una misma realidad. Que si existe el sacerdote es para el sacrificio, es para la misa. Ahí está, uno podría decir, la razón de ser del sacerdote, la razón de existir del sacerdote en la misa. Y solo desde el altar, solo unido al altar, el sacerdote puede ser luz del mundo, luz de las naciones, y puede ser esa sal que dé sabor, justamente, esa sal que sale, que comunique ese sabor, que impida esa confusión. Y toda la obra del Monseñor no va a ser sino poner en práctica eso, justamente, esa pureza del sacerdocio y ese sacerdocio unido justamente al altar. Transmitir entonces ese verdadero espíritu sacerdotal. Vuelve el Señor, como siempre la Iglesia lo hizo, a unir al sacerdote al altar. Y ahí está realmente la fuente de vida de toda la Iglesia. Y uno podría decir que lo que es el priorato es eso, es el altar. El altar y la irradiación del altar. El altar y las obras, esa luz, esa sal que sale, esa vida que se comunica desde el altar. Y esos son los prioratos. Y eso es la labor del sacerdote. Y es también, especialmente, la labor también de los fieles. Los fieles, ustedes están llamados realmente a sostener el altar. A sostener el altar. Y eso es la fraternidad, esos son los prioratos. Es sostener, mantener el altar en este mundo así, tan corrompido, en este mundo que ha perdido justamente el sacrificio de nuestro Señor. Ustedes, queridos fieles, es lo que han hecho hasta ahora, es lo que han creído realmente, eso se ve, es lo que han entendido, y hay que sostener el altar en medio de este mundo.
cuenta San Juan en el Apocalipsis, como vio el trono de Dios, sentado y junto al trono de Dios, al Cordero Inmaculado, y que del Cordero brotaba, sí, un río de agua divina, de aguas cristalinas, que venían a regar, dice San Juan, venían a regar un jardín de árboles que dan 12 cosechas, o sea, está dando frutos todo el año. Cada mes da su fruto, dice San Juan. Realmente una imagen hermosísima de lo que es el sacerdocio de nuestro Señor, de lo que es el sacrificio del altar, de lo que es la gracia que brota justamente de ese sacrificio y cómo se comunica a nosotros. Esos árboles, ¿sí? Esas obras de la Iglesia que dan justamente gracias a esa agua de vida, que dan sus frutos cada mes, cada estación. Y como decíamos, queridos fieles, ahí está lo principal, en sostener ese altar, en mantener, en conservarlo, en cuidarlo, en guardarlo. Es lo que han hecho hasta ahora. No es otra cosa que lo que la Iglesia ha hecho siempre. Le tocó hacerlo a los primeros cristianos en las catacumbas, sostener el altar bajo tierra en ese momento, sin mucho brillo exterior, lo dirían. Después le tocó, ¿sí?, a los montes, ¿no es cierto?, esparcir y plantar el altar en toda Europa, ¿no es cierto?, y de ahí que brotase la cristiandad. No hicieron otra cosa los hombres de la Edad Media, cuando cubrieron el altar con esas inmensas bóvedas, ahí sí, en todo su esplendor, en toda su belleza, poniendo el altar en el centro de la ciudad, resaltando, ¿no es cierto?, ese altar. Y no hacemos otra cosa nosotros, realmente. No es otra cosa, la fraternidad no es otra cosa el priorato, justamente seguir sosteniendo el altar. Es realmente la obra capital, la obra esencial, primera, más importante que se puede hacer en este mundo, es esa, realmente. Y es lo que han hecho queridos fieles, y en eso agradecer. Seguir sosteniendo el altar, entender que justamente ahí está la vida, ¿no es cierto?, la vida de la Iglesia y la vida de este mundo, es la gran obra, la obra fundamental. Entonces, pedir que los fieles a la Santísima Virgen rueguen, ¿no es cierto?, por su priorato, conserven su priorato, cuiden su priorato, cuiden a sus sacerdotes, rueguen por sus sacerdotes, pidan por sus sacerdotes y digamos también entonces la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen. Aquí siempre los ha protegido Nuestra Señora de los dolores, ella que estuvo al pie de la cruz junto a nuestro Señor. Imitémosla a ella, ¿no es cierto?, estar ahí junto a San Juan, al pie del altar, sostener